tardes, mis amigos. Buenísima tarde. Aquí, como siempre, feliz, gozosa, dándole gracias al Creador, porque grandes son sus maravillas. Como siempre le digo, todos los días tenemos que darle gracias al Señor, porque estamos viendo un nuevo amanecer. Recuérdense que muchos se están acostando y no están viendo un nuevo día. Y es una bendición. Todas las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana y tenemos que ser agradecidos. Tenemos techo, tenemos casa, tenemos familia, aunque sea pleito. Los pleitos están, eso sucede entre las mejores familias, eso es natural. Pero estamos con vida y a tiempo de arrepentirnos, porque mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y estamos entrando a la semana mayor, donde tenemos que buscar del Señor, tenemos que buscar la paz. Recuérdense lo que le he dicho, la paz no es negociable. Yo siempre he dicho, Señor, yo no quiero una casa, yo quiero un hogar, vivir en paz y en armonía. Eso es lo más hermoso que pueda existir, vivir en un hogar. Como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor en este nuevo día. Vamos a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo, llena mi vida de ti, ven, límpiame el closet del alma. Todo lo que están aquí presentes detrás de cámara en sus hogares, límpianos el closet del alma. Yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a llevarle las buenas nuevas a todos ustedes. Bienvenido eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Ven, Espíritu Santo, muévete en mí. Muévete en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, que este mensaje que yo voy a dar hoy lo entendamos todo, mi buen Jesús. Vamos a buscar a Juan 3, 14, 21. Juan 3, 14, 21. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estas son palabras de mi Padre Celestial, a quien le doy las gracias infinitamente por haberme puesto a escoger este hermoso evangelio para yo llevar esta prédica el día de hoy. Gracias, mi buen Jesús, gracias. Grandes son tus maravillas. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, muévete en mí.
Muévete en mí, Espíritu Santo. Nicodemo acude a hablar con Jesús. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, judío influyente, entre los más conmovidos por los sucesos de aquellos días. Estaba un fariseo, magistrado del Sanedrín, llamado Nicodemo, que acudió a ver a Jesús de noche por temor a sus compañeros que se habían opuesto a Jesús. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, pues nadie hace los prodigios que tú haces si Dios no está con él. El clima de la conversión es afable y respetuoso, pero al mismo tiempo exigente. Sus compañeros fariseos se han declarado pronto contrario a Jesús a pesar de hechos patentes como los milagros y la autoridad con que él hablaba. Se imponían la necesidad de una conversión sincera, sin discusiones apasionadas, con buena voluntad y llegando al fondo para aclarar la cuestión. Es el Mesías. El dilema era clave y no admitía dilación. ¿Era Jesús realmente el Mesías o no? Admite que es maestro, pues lo ha oído. También acepta que ha venido de parte de Dios, pues ha visto los milagros, pero es posible llegar más lejos. Así radica su duda y su búsqueda cautelosa. La introducción está llena de respeto y delicadeza, pero Jesús supera de inmediato las amabilidades corteses y va a lo hondo. Necesita golpear con fortaleza para ver si sus palabras son sinceras o son suaves por fuerza y falsas por dentro. Jesús contestará a Nicodemo en dos niveles. Primero, hablando de una vida nueva. Luego, cuando ve que no entiende, eleva su mirada, haciéndole comprender que su ciencia era muy poca y que necesita humildad para entender las verdades divinas. La respuesta de Jesús, así fue la respuesta del Señor. En verdad, te digo que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús entra su respuesta en la salvación que ha venido a traer. La nueva vida es una victoria sobre el pecado y un participar en la misma vida de Dios ante un sabio que se puede expresar con profundidad. No se trata solo de cumplir la ley, sino de vivir una nueva vida que viene de lo alto y que a la vez permite cumplir la ley
elevando a la vida divina. Es lo que luego los cristianos llamaremos la filiación divina, que nos consigue la gracia santificante y realiza una auténtica participación en la vida divina de una manera soberana. Nicodemo no entiende y Jesús aclara. Nicodemo no entiende la respuesta del Señor, pues responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Es patente la dificultad de Nicodemo para entender las palabras espirituales de Jesús. Su interpretación es humana, quizás pensando en las objeciones a la reencarnación defendida por los hindúes en el lejano oriente y por los orfíicos, los pitagóricos y casi todos los grandes filósofos griegos en Occidente. La intervención parece típica de un intelectual acostumbrado a la discusión y defender de la unidad del ser humano. Lo seguro es que no entiende que se puede dar un nuevo nacimiento eterno y espiritual. La configuración del bautismo, Jesús se lo aclara a través de ejemplo. En verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprenda de que te he dicho que es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que lo nacido del Espíritu, así es todo lo nacido del Espíritu. Cristo habla a Nicodemo de algo que él desconocía. Bien, el bautismo de Juan realizado con agua. Este bautismo es un símbolo a través del cual movía a penitencia a los que se acercaban a él. Les movía a arrepentirse de sus pecados, pero el maestro añade algo nuevo: la acción del Espíritu. Dios concederá con el nuevo bautismo el perdón pedido, y lo hace al modo divino, ya que solo perdona, ya que no solo perdona el pecado, sino que además eleva al hombre a la vida divina. La respuesta va precisando lo que quiere decir Jesús con la imagen del nuevo nacimiento, pero Nicodemo continúa sin entender cómo puede suceder esto, como muchos se preguntan cómo puede suceder esto. Entonces Jesús emplea una palabra aparentemente dura. Le dice: tú eres maestro de Israel y lo ignoras. Es como decirle: ya ves que no basta toda tu ciencia de maestro de Israel, ni siquiera tu buena voluntad. Es necesario superar
una barrera nueva. Jesús está llamando ignorante a uno de los sabios del momento. Estas palabras podían ser recibidas mal por Nicodemo y hubiera podido contestar con arrogancia que él era sabio oficial, mientras que Jesús, un artesano sin estudios que no ha frecuentado ninguna de las grandes escuelas de Israel, sería la reacción del orgullo, pero Nicodemo no incurre en ella porque busca sinceramente la verdad. Le pesa demasiado el fardo de las interpretaciones sin vida, muy eruditas quizá, pero muertas, o poco espirituales. Sabe que ese modo de pensar le frena para poder entender el anuncio de la cruz. Jesús le aclara que ahí está la raíz del rechazo de sus amigos fariseos y del conjunto del Sanedrín. Necesitan convertirse con humildad y rechazar el pecado. En verdad, te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si nos he hablado que cosas terrenas y no creemos, ¿cómo vamos a creer si nos hablara de las cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Así, verdaderamente, Cristo le señala el sacrificio que se realizará en la cruz, pero Nicodemo ahora no puede entender estas cosas, las dificultades con las que se va a enfrentar Jesús son más fuertes que las cuestiones de dinero o de poder. Se trata de cuestiones de fe que toca las más hondas caras del pecado. De momento, Nicodemo escucha la conversión. Jesús le aclara en qué consiste la conversión y la salvación que ha venido a traer. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Él no mandó a su Hijo para juzgar al mundo. Eso lo sabemos y muchos no lo creen, pero Él no mandó a juzgar a nadie. Él no nos juzga, Él no perdona. Él, al no juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. A eso fue que lo mandó, para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio
el que no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Vuelvo y le repito, este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y que sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas, pero el que obra según la verdad viene a la luz para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Ante Nicodemo, Jesús se manifiesta como maestro que habla con autoridad, dialoga, pero desde el que sabe que posee toda la verdad y la manifiesta, poniéndose a su nivel de su interlocutor. Jesús es doctor de una nueva verdad que puede ser aceptada por los hombres de buena voluntad, se encuentre en el nivel que se encuentre. Jesús con Nicodemo puede hablar con profundidad y decir que lo que viene a traer es más que una reforma moral. Se trata de un descendimiento de la vida de Dios a los hombres. Dios ama tanto a los hombres que quiere liberarlo del pecado e incorporarlo a una unión viva con Él. Jesús ha desvelado un poco el modo de realizar esa gran obra al hablar de la serpiente elevada en el desierto. La cruz se apunta, pero aún no se palpa ese exceso de amor de Dios por los hombres. Sin embargo, Nicodemo puede captar mejor que la mayoría de los suyos la grandeza de lo que está sucediendo ante sus ojos. Creer en ello es un obsequio de su libertad. Estamos terminando la cuaresma. Miren, para terminar, esto es algo tan hermoso aquí que yo he puesto. Ya comienza la semana mayor. Ya la cuaresma está llegando a su fin. O sea, llegó a su fin, ahora viene la semana mayor. Vamos a buscar del Señor en este tiempo penitencial. Es un tiempo de gracia y como tal solo puede comprenderse desde una clave de lectura, la misericordia de Dios. Sin esta clave, toda la praxis penitencial podría convertirse en una serie de ejercicios de una piedad escrupulosa o en la vivencia de una religiosidad voluntaria. Esta cuaresma nos está invitando a entrar la mirada en Dios, ese Dios que históricamente tenía compasión de su pueblo y por cuya gracia hemos sido salvados. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Contemplemos y vamos a abrir el corazón a la luz con los ojos del corazón, un signo de amor, de perdón, de liberación. Pidamos la gracia de contemplar como lo hizo su madre allí al pie de la cruz, que seamos fuertes y que podamos acompañar, que podamos consolar, que podamos ser otro
Juan, que no tengamos miedo a la cruz, que sea perseverante hasta el final. Amén. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder.